Buenas tardes, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Qué bueno estar aquí. Voy a decirle a mi esposa que vea el video, que a ella le gusta Chayanne. Entonces, parece que va a enamorarse más de mí. Después de las dos excelentes exposiciones, no puedo más que decepcionar. Vamos a intentar predicar la palabra del Señor. Joshua decía algo muy importante de lo que nosotros queremos, que tenemos como objetivo. Queremos predicar la palabra de Dios. Para nosotros es importantísimo esto como centro de nuestro ministerio. De hecho, en nuestras reuniones nosotros hablábamos de no querer atacar, sino querer exaltar a Cristo. Y la verdad que con este tema, las bases ya fueron colocadas con las dos exposiciones anteriores, pero con este tema nos vamos un poco a la contingencia, a estas cosas que se van predicando. Para mí ha sido todo un descubrimiento. Yo soy presbiteriano, por lo tanto, este mundo de las profetas, apóstoles y de las manifestaciones grandilocuentes de ciertas personas que se atribuyen a ciertos poderes especiales, la verdad que está muy distante de nuestra realidad. Entonces tuve que meterme en internet y como no fue suficiente, comencé a visitar algunas iglesias que tienen y que yo sabía que tenían esta postura y escuché frases como las que ustedes van a ver en la pantalla. Ser pobre es un pecado. Y más allá de lo mismo que le pasó a Joshua, más allá de la risa, da pena. Yo soy pobre, entonces estoy en pecado. O por ejemplo, si agradamos a Dios, seremos ricos. Y ahí me comenzó a gustar. O esta, por ejemplo, Dios quiere que sus hijos usen las mejores ropas, conduzcan los mejores autos o automóviles y tengan lo mejor de todo. Basta con pedir lo que necesitamos. Ese tipo de Dios es una especie de empresario cósmico. Es un Dios detrás de un mostrador que está listo para satisfacer nuestras peticiones. Es un Dios que funciona con una relación como el trueque, con una transacción. Si tú me das, yo te doy. Si yo te doy porque tú me das. Y la verdad que esto excluye por completo el concepto de padre, en la que fundamentalmente está colocado las escrituras como concepto de relación con Dios. Nosotros no nos relacionamos con un Dios que está esperando que nosotros le demos algo para que Él nos lo devuelva en gran manera. Dios nos entrega en gran manera algo que nosotros no merecemos. Y entonces cuando nosotros comenzamos a lidiar con un Dios que hace todo por transacción, hemos perdido al Dios bíblico. Entonces esto excluye el concepto de padre, que es fundamentalmente una relación incondicional y es una relación desinteresada. Por eso yo les quiero hablar hoy sobre algunos conceptos sociológicos en este tema de cómo las religiones funcionan y funcionan a través de un mecanismo religioso. Las religiones están construidas mediante un mecanismo de control en la que su abuso puede producir una espiritualidad autodestructiva. Eso quiere decir que la doctrina de la prosperidad hace un abuso de este mecanismo y lo utiliza, esto es muy importante, con los códigos de nuestra cultura.
los utiliza con los valores de esta cultura y no con los valores de la espiritualidad bíblica. Hay tres mecanismos principales. El primero es el miedo. Este concepto nos dice que Dios funciona en la lógica de causa y efecto. Es decir, yo te doy para que tú me des. Si tú me bendices, entonces yo te serviré. Si tú siembras, vendrá bendición. Si tú no siembras, vendrá maldición. Miedo. Por lo tanto, si eres pobre, si te va mal, te falta fe. Miedo. El problema de este mecanismo es que crea gente culposa y gente frustrada y sobre todo gente viciada en bendiciones, donde su objetivo en la vida no es Dios, sino es la bendición que ese Dios me va a dar. Por lo tanto, crea gente con miedo a sufrir, crea gente que solamente quiere evitar el dolor. El siguiente mecanismo es el poder. No eres cola, eres cabeza. No eres dueño del mundo, sino eres hijo del dueño. Dios nos está llamando a decretar prosperidad. Dios nos está llamando a ser reyes de este mundo, poder. Por lo tanto, el ofrecimiento que esta doctrina nos entrega es que tú eres el centro de tu espiritualidad. Lo importante es lo que tú sientes, lo importante es lo que tú crees, lo importante es lo que te va pasando a ti como centro de tu espiritualidad. ¿Le suena a algo eso? Humanismo. Por lo tanto, lo importante es que tú seas próspero, lo importante es que tú seas sano, lo importante es que tú seas feliz. Una forma de conseguir felicidad, entonces es el dinero. Que el dinero no hace la felicidad, pero crea una sensación bastante parecida. Y el dinero genera poder. El siguiente mecanismo, yo tengo que ir avanzando, el siguiente mecanismo es la ganancia. Si Dios lo permite, podemos meternos más en una próxima conferencia. El próximo mecanismo es la ganancia. Por esto digo, esto lo escuché, esto sí lo escuché en una iglesia. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Eso está en la Biblia, por ejemplo. Tal vez alguno que no piensa que está. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. No voy a hacer una interpretación de este texto, sino solamente decir que está hablando de la vida entera. Pero Dios, por alguna manera, se rayó cuando escribió esto para esas personas. Porque esas personas están diciendo, yo tengo que sembrar harto para que Dios me dé aún más. Y no está hablando de cosas materiales, está hablando de la vida entera. Lo interesante es que Dios colocó en el corazón del hombre eternidad, dice Eclesiastés. Y lo que nosotros necesitamos es eternidad. Nosotros no necesitamos llenar el vacío que existe en nuestro corazón con otra cosa que no sea eternidad. Pascal decía esto, que Jesús tiene el tamaño exacto del vacío que existe en nuestros corazones. Lo que nosotros necesitamos es eternidad y el único ser eterno es Dios. Entonces todo ofrecimiento de cosas temporales y físicas, todo ofrecimiento de cosas temporales de esta tierra es un ofrecimiento falso delante del ofrecimiento del Creador, vida eterna. Hermanos, es la falsificación del ofrecimiento de
de vida eterna como vida abundante y la presentan como vida completa y próspera en lo temporal, es diabólico. Porque nos aleja del objetivo de Cristo, que nosotros tengamos vida abundante en Él. Por lo tanto, yo les quiero hacer un planteamiento, un análisis. La cosificación de la sociedad en cuanto a nuestra insatisfacción. Nuestro corazón tiene un problema. Todos nosotros tenemos un problema con la insatisfacción, lo que los filósofos llaman de sed existencial o búsqueda interminable, o como usted quiera llamarlo. La doctrina de la prosperidad lee muy bien el corazón humano y es incompatible con el vacío que nosotros tenemos, pero lo lee muy bien. Nuestro corazón, hermanos, tiene la incapacidad de abstraerse y es absolutamente dependiente de las cosas. Entonces la doctrina de la prosperidad lee muy bien nuestro corazón y por eso es tan seductor. ¿Cómo funciona el consumismo? El consumismo funciona porque está asociado a esta necesidad de sentir siempre cosas nuevas. Llegó el bendito iPhone 6 Plus. Aunque no llega a Chile aún. Debe llegar uno de estos meses. Tú que tienes el iPhone 5, no necesitas el iPhone 6. Por Dios que no lo necesitas. Pero ¿saben cómo funciona el consumismo? El consumismo funciona con la necesidad que yo tengo de sentir cosas nuevas. Y la doctrina de la prosperidad nos lee muy bien. Es tu oportunidad para sentir algo nuevo de Dios. La propuesta de esta cultura entonces es la cosificación de la sociedad y la propuesta de la doctrina de la prosperidad es la cosificación de nuestra espiritualidad. Nosotros tenemos que sentir algo nuevo, tocando cosas nuevas para creer de que Dios existe. Es diabólico. Por lo tanto, tiene la misma raíz, la insatisfacción. Nosotros tenemos ese problema, solo que tenemos la gracia, algunos de nosotros, de poder estar en iglesias que no se predica esto, pero en nuestra cotidianeidad nosotros sufrimos de esto. Yo le voy a hablar un poquito más adelante de esto, quiero avanzar. Ahora quiero predicarles la palabra de Dios. Génesis 5:24 dice que Enoc caminó con Dios. No dice nada más. Dice que después se fue agarrado al cielo y se lo llevaron. Nada más dice. Dios, hermanos, Dios no es un medio a partir del cual podremos experimentar más felicidad, más salud, más placer en la vida. No es un medio para ser próspero. Caminamos con Dios y ese caminar no debería nutrir en nosotros ninguna expectativa. Quiero ser aún mucho más claro. Dios es un fin, Dios no es un medio, ni tampoco es el camino para llegar a ningún lugar, porque Él es el lugar. Y cuando llegamos a Él, no hay nada más. No hay nada más cuando llegamos a Dios con la expectativa que nos lleve a otro lugar. En realidad nuestra búsqueda no está en Dios, está en esa cosa que buscamos. Por lo tanto, Dios se convierte en un ídolo, en un medio por el cual yo consigo otra cosa. Hermanos, Dios, nuestro Dios, no te va a llevar a ningún lugar. Él es el lugar, Él es nuestra vida, Él es nuestra adoración. Es increíble eso. Si Dios se convierte en un medio, nos va generando falsas expectativas y nosotros construimos una relación oportunista, pragmática, utilitarista con Dios. Ese es el problema de la doctrina de la prosperidad. Una relación que instrumentaliza a Dios a sus propósitos, una espiritualidad que negocia con Dios.
y no tiene otro resultado que la desilusión, que la frustración y tanta gente que se aleja de Dios o de lo que creyó ser una relación con Dios. Para Enoc, Dios fue un fin en sí mismo. Cuando alguien anda con Dios, ese testimonio merece un punto final. Caminó con Dios. ¿Para qué? Yo camino con Dios. ¿Y qué esperas? Yo camino con Dios. ¿Y qué quieres realizar? Yo camino con Dios. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Punto final. Hay muchísimos textos que puedo bombardearlos, pero quiero sacar algunos textos que son muy, muy especiales para mí. Habacuc decía algo que es tremendo. Habacuc decía, después de pasar una profunda crisis, es parte de la canción de triunfo de un creyente en medio del dolor. Usted sabe que a Habacuc Dios nunca le respondió en el texto que estaba escribiendo. Le respondió después, pero eso no está en la revelación. El momento que él escribe esto, aún Dios no le había respondido. Aún Dios no le había respondido y él termina diciendo, después de pasar una profunda crisis con Dios, él termina diciendo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, yo voy a alabar al Dios de mi salvación. Pero ¿qué le pasa a este hombre? Dios no le ha respondido todavía y él puede decir, aunque la higuera no florezca. Es tremendo eso. Hermanos, esto es un testimonio vibrante de la fe de una persona que levantó la mirada hacia Dios. Yo le quiero decir algo, esto es una afirmación absurda de fe. Él está fuera de toda lógica. Yo no quiero ver a usted, me quiero ver a mí, diciendo en medio del dolor, aunque tú no me bendigas nunca más, tú seguirás siendo mi Dios. Eso es lo que le está diciendo. Es tremendo. Mi convicción es que la fe de Habacuc dejó de ser lógica y dejó de actuar en la lógica de la cosificación. Hermanos, Habacuc comenzó a tener una vivencia real y concreta con Dios y se dio cuenta que la realidad envolvía también lo sobrenatural, que la realidad envolvía también lo espiritual, lo que no se ve. Lo que no se ve. El profeta entonces se da cuenta que su propia existencia no dependía de los recursos financieros, sino de la fuente de esos recursos. No provenía de la provisión, sino del proveedor. Con todo, dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Una fe absurda, porque está fuera de toda lógica. La doctrina de la prosperidad nos coloca en una lógica que le pertenece a esta cultura, en el que yo tengo que tener cosas para existir. Y Dios me propone una nueva alternativa. Yo no tengo que tener cosas, lo tengo que tener solamente a Él. Es tremendo eso. No sabe cuánto me está tocando eso a mí. El tercer texto que me encanta, tengo un montón de textos, pero este texto me gusta mucho. Filipenses. El apóstol Pablo, Filipenses 4:12, en escasez o en abundancia. Este es tremendo. Pablo estaba preso, había llegado al nivel de madurez, al punto de experimentar en su vida que Cristo era suficiente para él. Este es un hombre satisfecho. Este es un cristiano satisfecho. Nosotros estamos en una era de consumismo salvaje. Obtener padrones más altos de vida son nuestros objetivos. Estamos expuestos a una vasta y sofisticada industria de propaganda que deliberadamente busca estimularnos al descontento y a la insatisfacción. Es por eso que nosotros consumimos. Antes lo que se rompía
se arreglaba. El otro día estaba dando una charla para matrimonios y les decía eso. Antes lo que se rompía se arreglaba. Ahora lo que se rompe se bota y se compra otra cosa. Todo es desechable. Hermanos, lo que tienes no es suficiente. La respuesta de un cristiano satisfecho debería ser: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estamos contentos en eso. Estamos contentos con esto. Por Dios. Yo no puedo estar predicando esto, lo siento. Tremendo. Por eso cuando me dieron este tema dije, no, este tema es el más fácil para hablar. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo? Es que si nosotros vivimos en función de lo que consumimos, ¿en qué nos diferenciamos de los demás? Buscar la satisfacción en cosas materiales convencerá al mundo de que no somos diferentes a él. Y es interesante cómo él lo sustenta y lo defiende. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por Dios que ese texto es tan utilizado, es como todo lo puedo en Falabella. Es increíble. Todo lo puedo con el banco no sé cuánto. Y el texto no me está diciendo eso. El texto le está diciendo en realidad que esta es la más grande conquista que Dios le dio a Pablo. Que fue lo que Dios hizo en su vida. Que no fue salud, no fue riqueza. Le dio la fortaleza y la sabiduría para poder soportar y vivir y pasar tiempos de dificultad. Por eso el apóstol Pablo dice, todo lo puedo, porque lo que está diciendo es, todo lo puedo soportar en Cristo que me fortalece. Tú no puedes nada, Cristo puede todo. Tú no puedes nada, Cristo lo puede todo. El poder se perfecciona en nuestra debilidad. Lo dejo ahí, sigo. Malaquías 3:10. Esta tenía que estar. Tenía que estar, obviamente. Pero ¿sabe qué? No tengo ganas de mostrárselo tan claramente. Estúdielo, tiene que estudiarlo, ¿cierto? Tiene que estudiarlo. Le tiro un par de cosas para que lo estudie. Pruébeme, porque dice el texto, pruébame, probadme en esto, dice. Ese probadme en esto, ¿se refiere a los diezmos o se refiere a los versículos anteriores que el Señor estaba diciendo, vuelvan a mí? Se lo dejo. Y la otra que dice, y caerá y se abrirán las ventanas de los cielos y caerá bendición hasta que sobreabunde, ¿cierto? Estúdielo, por favor, le pido que lo estudie. ¿Quién es la fuente? ¿Es usted la fuente que va a caer ahí y para abundar? ¿Quién es la fuente? Es Dios. Entonces el texto dice, bendición que sobreabunda. Él es la fuente y de esa fuente cae y cae y cae. ¿A dónde cae? ¿A una fuente? No, cae a una manguera. Nosotros somos manguera, somos canal, somos instrumento. No queda nada. Pasa por nosotros. Qué rabia me da este. Me molesta, de verdad que. Y de tu diezmo para que Dios la bendiga. Él es la fuente, nosotros somos manguera, canal, instrumentos de bendición. Trabajar para bendecir, ser ricos para bendecir. Ni siquiera hay una agresión contra el ser rico como concepto. Tú puedes ser rico, no hay ningún problema con eso. De hecho, los pastores somos muy felices con gente rica. Pero sí es verdad. El manso diezmo, la cosa que podemos hacer, hermanos. Si no hay problema con ser rico, el problema es cuando eso que tú valoras o comienzas a valorar se convierte en el centro de tu espiritualidad y cosificas tu espiritualidad. Ese es el problema. Avanzo.
Por lo tanto, aquí hay un tema entre piedad y ganancia, entre lo que veo y lo que no veo. Esta cultura ha creado su universo en función de lo que vemos, y es a eso a lo que le damos valor y nos convence que esto es así, porque el ser humano ha perdido el valor de lo trascendente, ha perdido el valor de lo sobrenatural, de lo que no veo. En algún momento, uno de los textos más hermosos de la Escritura se invirtió. Se lo planteo. Primera de Timoteo 6:6. Pero, ¿lo podrán poner? Grande Juanito. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Así está el texto. Y en algún momento de la historia y de nuestra estupidez humana, esto se invirtió y ahora se lee, pero gran piedad es la ganancia acompañada de contentamiento. Hay una inversión. El texto está así, pero gran ganancia es la piedad, lo que no puedo ver. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y se invirtió, pero ¿cómo es? Pero gran piedad es la ganancia acompañada de contentamiento. Es muy interesante porque el texto que sigue, versículo 9, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, y eso yo no puedo ver. Eso yo no lo puedo ver. Por eso gran ganancia hay en estas cosas que no puedo ver. Sigo. Entonces nosotros tenemos que pasar a una descosificación. Y esa es tal vez la propuesta de la espiritualidad bíblica. Una descosificación, una satisfacción en Dios. Dios nos está invitando a descosificar la vida. La humildad, hermanos, la humildad vale más que una cartera. La virtud vale más que un auto. El hogar vale más que una casa. Actitudes interiores valen más que las cosas. Dios nos invita a vivir una relación de satisfacción con lo divino y con lo trascendente. Y nos pide que lo veamos a Él como fuente de agua viva. Y Jeremías dice, no caben cisternas rotas porque no retienen agua. Vuelvan a mí que yo soy fuente de agua viva. No sigan cavando, dice. No sigan cavando. Nos invita a la piedad y a la devoción a Él como opuesto del mundo de las cosas. Es increíble esto. Sigo. Por lo tanto, nosotros estamos hablando de una prosperidad cristocéntrica. Estamos hablando de evangelio, estamos hablando de gracia, estamos hablando de servicio. Lo que hemos hablado, Cristo es el fin que necesito. No es un medio para llegar a ser rico. De eso se trata el evangelio, solo Cristo. Solo Cristo. Lo que tengo es por la gracia de Dios y no por sembrar o por hacer una transacción. Lo que tengo es por la gracia de Dios. Si Dios quiere que yo sea rico, bendito sea el Señor. Si Dios quiere que sea pobre, bendito sea el Señor. En abundancia o en escasez, yo vivo satisfecho, contento en el Señor. Y si Dios me da algo para administrar, lo hace para que yo sirva a otros. Y esto, hermanos, es uno de los conceptos más privilegiados o una de las cosas que más tenemos que rescatar como un privilegio de la Reforma Protestante. Nosotros tenemos las cosas para ahorrar y bendecir a otros. Ahorramos, trabajamos y bendecimos a otros. Trabajamos, ahorramos y bendecimos a otros. Mire lo que dice Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. No pone el punto, pone una coma. Y dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Tremendo.
yo puedo terminarlo ahí, pero yo les había advertido a los chicos que yo tengo que decir algo. Sistema versus reino de Dios. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es un paquete. Y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Juan Pablo no se llama Juan, se llama Juan Pablo. María José no se llama María, se llama María José. Y si tú le dices María, te va a decir, no, yo me llamo María José. Si tú le dices Juan a Juan Pablo, no me llamo Juan, me llamo Juan Pablo. Si tú le dices a este texto, yo voy a buscar el reino de Dios, te va a decir, no, yo me llamo reino de Dios y su justicia es un paquete. Y la propuesta de la espiritualidad bíblica no son las cosas que serán añadidas. La propuesta de la espiritualidad bíblica es el reino de Dios y su justicia. Una búsqueda incesante, dice más buscar primeramente, incesante, prioritaria, necesaria, como un pack. Hermanos, el modelo económico de Dios no es el neoliberalismo. El modelo de Dios es el reino de los cielos, en la que Él es el que gobierna y sustenta todo toda la creación con sus manos. Este sistema se va a terminar. Todos los sistemas a lo largo de la historia se han terminado. De hecho, ya hay señales que esto puede pasar en nuestra generación. El sistema puede estar desintegrándose, pero nuestra fe en Dios tiene que convertirse en algo más real, más vivencial, más concreta, más histórica, más contracultural, más contestataria, más profética. Y creo que en eso nosotros estamos fallando. La última diapositiva. Nosotros estamos con una ausencia profética de la iglesia. Estamos en una crisis global en la que estamos todos atrapados por la tiranía del sistema financiero mundial, que es la parte de la ideología neoliberal. El sistema capitalista neoliberal ha logrado pervertir la economía. Ha logrado imponer su dictadura prácticamente en todo el mundo. Está condicionado decisivamente, y esto está condicionando decisivamente el futuro de la humanidad. Por un deseo insaciable y absurdo de riqueza. Hermanos, lo que busca este sistema no es la producción de bienes y servicios, sino la acumulación de riquezas, y siempre para unas minorías poderosas. Este es un sistema que promueve la competitividad y anula la cooperación humana a nivel mundial. Hace imposible echar las bases de cualquier proyecto ético, religioso y social para cambiar la situación, y se produce en medio de una crisis. 2/3 de la humanidad se están hundiendo en la miseria, en la destrucción y el hambre. El sistema de producción, el sistema de producción sin límites y consumo sin límites nos está llevando hacia el precipicio, porque no es sostenible en una tierra pequeña y limitada como la que nosotros tenemos. Por lo tanto, la degradación del equilibrio ecológico nos conduce hacia la destrucción de la biosfera y, por supuesto, hacia la destrucción del destino del ser humano. Esto es una realidad. El sistema es objetivamente inhumano. La historia está en manos de un poder inmoral, de un poder destructivo. Todas las soluciones están en manos de una pequeña porción que se llama Iglesia de Jesucristo, y que lastimosamente y que letargadamente y que lentamente ha sido cómplice de esto, porque no ha denunciado proféticamente este sistema. No lo hemos denunciado desde nuestros púlpitos.
no lo hemos denunciado desde nuestras prácticas cotidianas. La doctrina de la prosperidad nos está ganando la mano porque forma parte de este sistema. Se ha vendido a la cultura de Mamón, del Dios del dinero. ¿Y nosotros? ¿Qué denuncia hacemos? Mucha crítica entre nosotros. Por eso yo me quedaba diciendo, ¿de qué me sirve hablar contra la doctrina de la prosperidad si yo estoy en el otro lado, en el que estoy callado, en el que yo no denuncio, en el que yo no hago nada con mi vida, en el que mi espiritualidad está cosificada, aunque no lo predique, pero está cosificada? En ese sentido, hay ausencia profética en la iglesia. No encarnamos verdaderamente los valores del reino de Dios y los principios del evangelio, que principalmente siempre fueron una denuncia al sistema. Jesús vino a la tierra y cuando estuvo en la tierra denunció el sistema de Roma. Jesús vino a la tierra y los valores del reino de Dios es ser siempre contracultura. Nosotros, ¿en qué nos diferenciamos de las personas que están afuera? Ese es mi desafío. La doctrina de la prosperidad tal vez no es nuestro cuento, pero nosotros tenemos otro problema. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia de nosotros. ¿Oramos? Querido Señor, te damos gracias por darnos el privilegio de entender, Padre, los propósitos que tú tienes para tu iglesia. No queremos criticarnos solamente entre nosotros. Nosotros queremos predicarte a ti y asumir los valores de tu reino, denunciando todo lo que no sea, todo lo que no sean los valores de tu reino. Ayúdanos a vivir consecuentemente con tu evangelio, como Cristo como centro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.